Les saludo al pueblo de Dios, que la paz del Altísimo sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Quisiera en esta ocasión que Dios nos ha propiciado de compartir con ustedes una palabra que ha sido muy difundida a través del tiempo, de los años, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta lectura la encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 25, del 1 al 13. Allí nos habla la parábola de las 10 vírgenes. Nuestro Señor se ocupó en esto de prepararnos, porque esa es la palabra correcta, prepararnos para su venida. Ahora, la palabra nos alienta a que estemos dispuestos, preparados, completos en Él. Esa es la idea de la palabra. Que podamos entender en profundidad lo que Cristo quiere de nosotros como iglesia. Él dice en su palabra que Él vino, murió y resucitó de entre los muertos, y hoy está a la diestra de Dios, esperando, y fue a preparar lugar para nosotros. Y ahora nosotros como iglesia le esperamos a Él, como el esposo. Nosotros la iglesia como la novia. Y habla de la parábola de las 10 vírgenes. Y dice así la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí está aludiendo, ¿cierto?, a una lámpara. La lámpara funcionaba en ese entonces con aceite. Eran aceites especiales para lámparas, para alumbrar, para no estar a oscuras, para no estar en penumbras, sino que hubiera luz. Y nosotros, como dice la palabra del Señor, Jesús lo dijo en su momento, nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos la luz del mundo y también la sal de la tierra. Y en esta oportunidad el Señor nos habla, ¿cierto?, de 10 vírgenes, ¿cierto? Y dice que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Verso 2 de Lucas 25 dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Está hablando de un 50%, ¿cierto? De prudentes y 50% de insensatas, según la Escritura. Las insensatas, dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. No advirtieron esto. Esto lo pasaron por alto. Él les dio lo mismo, ¿cierto? Pero al momento, ¿cierto?, de que se manifiesta la venida del Señor, entonces cuando se echa de menos esto. Y hace falta esto porque esto es indispensable. El aceite en las lámparas de los hijos de Dios y de las hijas de Dios es indispensable. No es algo que se pueda sustituir con otra cosa. Dice el verso 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Es decir, ellas no tan solo se proveyeron de aceite para sus lámparas solamente, sino también un depósito, cuyas vasijas, dice, porque tomaron para sus lámparas y también para sus vasijas. Entonces había, ¿cierto?, una reserva en caso de cualquier cosa. Hoy por hoy también nosotros estamos viviendo un tiempo en que muchas personas que se aperciben a lo que viene, ¿cierto?, se preparan guardando víveres, guardando alimentos, incluso agua. Nuestro país es un país sísmico y en cualquier momento puede venir un movimiento fuerte de telúrico, ¿cierto? Y se corta el agua, se corta la luz. Entonces tenemos que estar apercibidos, ¿cierto?, con velas, con lámparas portátiles, ¿cierto?, y también con agua, con víveres, alimentos. No sabemos cuánto dura todo esto. Esto es incierto.
así también es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar preparados, apercibidos, ¿cierto?, con aceite en nuestras lámparas, ¿cierto?, con la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en la iglesia de Jesucristo, en los hijos de Dios. Y tardándose el esposo, dice el verso 5, cabecearon todas y se durmieron. Claro, la venida del Señor no es cuando nosotros querramos, no es cuando a nosotros nos parece, como muchas personas han salido dando fechas, ¿cierto?, de que se acaba el mundo, de que pasa esto otro, y eso no es así. La Escritura nos enseña otra cosa. Nos enseña que debemos estar apercibidos aun cuando nosotros no sabemos el día ni la hora en que el Señor vendrá por su iglesia. Eso no lo sabemos. Por eso esa es la idea, de estar preparados para el momento oportuno y no estar, ¿cierto?, desapercibidos en esto. El verso 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Fíjense, aquí viene el esposo salir a recibirle, a la medianoche. Cuando declina el día, cuando el día termina y comienza el otro, porque esto es una transición, esto es pasar de un estado a otro estado, ¿cierto? Y esto es justo a la medianoche. Por eso que habla de la medianoche. Está hablando, ¿cierto?, del término de un tiempo para el comienzo de otro. Y esa transición es en la que nosotros debemos estar apercibidos. Y dice la Escritura, el verso 7, entonces todas aquellas vírgenes, dice, entonces todas aquellas vírgenes, está bien, se levantaron y arreglaron sus lámparas, las 10. El 100% se arregló para esto. Y aquí viene algo importante que debemos saber como iglesia nosotros. Amén. Cuando dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Es decir, el estar apercibido, el estar en oración, el estar en comunión con los santos, el estar comunicados, el estar unidos en un solo espíritu, el estar escuchando palabra de Dios, oír la voz de Dios, alimentarnos, llenarnos de Él. Eso es estar apercibidos, eso es estar con aceite en nuestras lámparas. Pero muchos, el 50% de las vírgenes, ¿cierto?, estaban desapercibidas, les daba lo mismo. No se ocuparon en llevar aceite a sus lámparas y también a sus vasijas, sino que se dejaron estar. Como muchos hoy lo están haciendo y lo han hecho. Pero este mensaje es para eso, para que todos nos apercibamos, para que los que somos prudentes estemos siempre atentos y esperando como si el Señor viniera ya. Y Cristo viene ya. Esto no se tarda como algunos lo tienen por tardanza. Porque la Escritura dice, y tardándose el esposo. Entonces ellos se dejaron estar, ellas se dejaron estar y no se apercibieron. Dice, vuelvo a leer el verso 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Verso 9 dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aquí hay algo que los cristianos debemos de considerar y estar atentos a eso, que los plazos se acaban. Nosotros somos seres limitados, que tenemos una vida limitada, que no podemos traspasar ciertos límites, que debemos esperar. Y esa es la enseñanza de la palabra, esperar con atención.
esperar estando velando, como dice la Escritura, estando apercibidos como si Cristo viniera ya, porque Él viene ya. A muchas de las personas, ¿cierto?, los ha encontrado este trance o esta transición de la vida a la muerte, los ha encontrado desapercibidos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta expresión? Pero si yo conversé con la persona no hace mucho rato. Y nos asombramos cuando decimos que tremendo, estaba lleno de vida. Hace pocos días atrás tuvimos la noticia de un varón que se fue a acostar con su familia a descansar del día de trabajo y quedó en el sueño y no despertó más. Y todos, incluso los miembros de la iglesia del hermano, se asombraron porque había estado con ellos, había conversado con ellos, pero vino la muerte. Y no podemos nosotros decirle a la muerte, espérate un poco porque tengo muchas cosas que hacer. O tengo que apercibir, como lo hicieron las 5 vírgenes insensatas. Se dejaron estar, no tuvieron aceite y después cuando lo procuraron no lo encontraron. Y cuando fueron, ¿cierto?, a los que vendían, ya era tarde. Por eso dice el verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, amén, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Esto sí que es tremendo. Cuando usted procura algo urgente, ¿cierto?, que usted lo necesita ya, y se cierra la puerta donde usted podría haber adquirido aquello. Eso es tremendo. Y empezamos a buscar y todas las puertas cerradas, ya no hay. Se acabó, se terminó, se acabó el tiempo, ya no hay más tiempo. Ayúdenos el Señor. La palabra del Señor nos habla de unas bodas. ¿Y cuántas personas, cuántos de nosotros mismos, ¿cierto?, hemos estado en alguna boda? Y todos preparados, todos bien vestidos, con sus trajes, ¿cierto? Muchos recién adquiridos, van a las bodas, ¿cierto?, de su amigo, de su amiga, para estar en una fiesta, en comunión. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa expresión? Están los que más amamos en esta fiesta. Se han invitado los que siempre han estado con nosotros. Se han invitado los que nunca nos dejaron de lado y estábamos en comunión. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa expresión? Bueno, aquí ocurrirá lo mismo. Cristo viene porque es su boda con su amada iglesia, ¿cierto? Y van a estar los que están atentos, los que han estado siempre, los que han estado apercibidos. Allí estarán en las bodas. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice el verso 11 de Lucas 25. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y dice el verso 12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Aleluya. Esta expresión es una expresión, terrenalmente, nosotros, yo siempre digo, el dolor más grande que yo pueda sentir es que un amigo, muy amigo mío, me desconozca. Que en el momento dado no sepa quién soy yo, no lo conozco, no sé quién sea. Entonces eso es triste, eso es terrible. Más aún cuando el dador de la vida a nosotros nos desconozca y nos diga no sé de dónde se hay. Eso es triste, eso es doloroso, eso es tremendo. Ahora no estamos hablando de un amigo en común, sino que estamos hablando del dador de la vida, estamos hablando del Todopoderoso, el que nos creó, el que nos hizo
a su imagen y a su semejanza, que diga esta expresión, no os conozco, es terrible. Ayúdenos el Señor para entender su palabra, para estar apercibidos, para estar en comunión con el amado, y que ese amado el día de mañana no nos diga, no os conozco, no sé de dónde seáis. Ayúdenos el Señor. Verso 13 cierra esta porción bíblica, esta parábola, diciendo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y aquí nosotros tenemos, justamente en el libro de Mateo, nos habla aquí mismo también, en el capítulo 24, Mateo 24, verso 37 al 39, dice así, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y aquí hay algo que nosotros podemos considerar, cierto, maravilloso. Esta es una revelación del Espíritu. Fíjese que Jesús nos invita a las bodas, porque se harán las bodas del Cordero. Y todos los que están apercibidos, todos los que son del Señor, los íntimos, estaremos en esas bodas. Y aquí la palabra del Señor en Mateo 24, 37 dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Verso 38 dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo. Esta no es una comida que invitó al Señor. Dice, estaban bebiendo. Esta no es la bebida que nos invitó el Señor. Dice, casándose y dándose en casamiento. Esta no es las bodas que el Señor nos ha invitado. Estas son las bodas terrenales. Estas son las bodas de los compadres, de los compinches. Porque esa es la expresión correcta. Es donde Cristo no entra en esas bodas. Porque esas son bodas humanas, terrenales. Y eso es lo que está diciendo el libro de Mateo 24, 39, dice 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Porque esa es otra familia. Es la familia que espera en el Señor. Es la familia que ha oído la voz de Dios. Es la familia que se apercibe. Es la familia que, escuchando el mensaje de salvación, entran con las vírgenes prudentes a las bodas del Cordero, que no son las bodas humanas. Verso 39 dice, y no entendieron. Esta gente a la cual se le predicó, a la cual se le invitó, a la cual, cierto, el mensaje de salvación dado por Noé, que entraran en el arca, ellos no quisieron. Y aquí hay algo maravilloso y profundo. Fíjese que los burritos entraron, pero los hombres no quisieron. Las vaquitas entraron, de dos en dos, dice la Escritura. Todos los animales que Dios le habló a Noé que tenían que entrar, entraron. Pero los hombres no entraron, no quisieron entrar. Pero ellos estaban en sus propios casamientos. Y esa es la enseñanza de la palabra de hoy. Nosotros, como dice la Escritura, y está hablando acá desde el principio, entonces el reino de los cielos. Fíjese, entonces el reino de los cielos, no está hablando del reino terrenal. Entonces el reino de los cielos, dice, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Apercibiéndose, preparándose. Por eso el mensaje de hoy, ¿estás tú ya preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Porque Él viene y llevará a su iglesia
y aquellos que estén preparados y apercibidos estarán en las bodas del Cordero, y no oiremos esa voz terrible, no os conozco. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, también nos encontramos nosotros con una palabra, el verso 26, Lucas 17, 26, dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Dice, verso 27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así será también el fin de este siglo. Como en los días de Noé, fueron destruidos por agua, la cual ahora, como dice el apóstol Pedro, esta tierra está reservada para el fuego. Ya no vendrá agua, sino que vendrá fuego. Y el verso 28 de Lucas 17 dice: asimismo como sucedió en los días de Lot. Aquí está citando a otro patriarca, sobrino de Abraham, ¿cierto? Y está citando a Lot, sobrino de Abraham, dice: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, ¿cierto? Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. En el caso de Noé, del diluvio, los destruyó a todos. En el caso de Sodoma y Gomorra, los destruyó a todos. En el caso del fin del siglo, en el cual nosotros estamos viviendo, también los que no se aperciban serán todos destruidos. Porque esta tierra está preparada para el fuego. Por eso dice la Escritura, y repito, con esto concluyo este tema, que es digno de ser atendido, de ser oído y de ser puesto en práctica. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Te esperamos, Señor. Como dice Apocalipsis al final, ¿cierto?, de toda la Escritura, que me gusta mucho, es como una firma, una rúbrica, en donde la palabra del Señor nos habla acerca de la venida de Cristo y dice: el que da testimonio de estas cosas dice, que este es Cristo, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Que la gracia del Señor pueda tocar su corazón y usted pueda percibirse ahora mismo, ya. En estos días de dolor, de pandemia, en estos días que mucha gente está partiendo de esta tierra, es necesario estar apercibido. Oremos al Señor. Dios amado de los cielos, yo te doy gracias por esta palabra, por este mensaje de salvación para nuestras almas. Que podamos estar apercibidos cual vírgenes prudentes. Apercibidos, Señor, porque tú vienes y necesitamos tener aceite en nuestras lámparas y también en nuestras vasijas. La lámpara es la que alumbra. La lámpara es la que guía, como dice el salmista en el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias, oh Dios. Tu bendición repose sobre tu pueblo, sobre las vírgenes prudentes, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios de paz le bendiga.